Buenos días. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver primero la situación de la península ibérica respecto a las masas continentales en las que se incluyen o con las que tiene relaciones, como es evidentemente la masa continental euroasiática, pero también, ya lo veremos, por el estrecho con la masa continental africana. Veremos enseguida cómo caracterizar el relieve de la península ibérica, cómo se divide en las distintas mesetas, o la meseta, en los distintos sistemas montañosos, las depresiones, ¿de acuerdo? Cómo eso ha sido evidentemente fruto de una evolución geológica, ¿sí? Que si bien vamos a ver aquí, yo no exijo que aprendáis, ¿de acuerdo? Pero sí vamos a ver y vamos a intentar comprender la evolución de la Tierra en este pequeño espacio de la península ibérica. Veremos entonces otra clasificación a partir de si se encuentran alrededor de la meseta. Yo creo que todos lo sabéis, hay una gran meseta central y es alrededor de la meseta que se van construyendo los sistemas montañosos, depresiones, etcétera, etcétera. Enseguida nos meteremos con los recursos, ¿de acuerdo?, acuíferos, con lluvias, ríos, etcétera, etcétera, para acceder, justo siguiente, a la diversidad de climas que hay en la península. ¿Sí? Estos climas están directamente relacionados con los propios paisajes, ¿sí? Las alturas, la proximidad a el océano Atlántico, la proximidad a el norte de África, etcétera, etcétera. Y finalmente, cómo esto influye en la caracterización regional de este espacio físico. Es por ello que la península ibérica es además un espacio muy diverso, ¿sí? Y bastante extenso en cuanto a tamaño de la Tierra. Vemos que la península ibérica está colocado en el hemisferio norte, evidentemente, ¿sí? En el que está atravesado en su parte este por el meridiano de Greenwich, ¿sí? Y en el que ahí tenéis los puntos, ¿de acuerdo?, más al norte, como lo veis en la estaca de Bares, ¿sí? El punto más al este, el Cabo de Creus, en Cataluña, el punto más al oeste, el Cabo de Tebriñán, y la punta de Tarifa como el punto más al sur. Las entidades políticas que comprenden la península ibérica es evidentemente España, Portugal, pero además, estrictamente y geográficamente hablando, la península incluye también toda esta parte del sur de Francia, en el sentido de que la distancia menor entre el Golfo de León y el Golfo de Vizcaya está ya introducido en territorio francés. O sea que geográficamente es también parte de lo que se llamaría la península, ¿de acuerdo? Aunque sí es verdad que han sido los Pirineos los que, a partir de un tratado, y de ahí la relación entre historia y geografía, toda esa parte era el Rosellón, que había sido dominio de la monarquía española. En todo caso, tenemos eso, pero también tenemos Andorra, ¿de acuerdo? Y también tenemos el enclave de Gibraltar, que es propiedad del Reino Unido. Enseguida tenemos también dos archipiélagos españoles, Baleares y Canarias, y dos portugueses, que son, evidentemente, Azores y Madeira. ¿De acuerdo? Baleares está, y ahora enseguida lo veremos, formado de la prolongación de las sierras béticas y de la sierra catalana, y en el caso de Canarias está formado por erupciones volcánicas. Es un paisaje completamente volcánico. La península ibérica es compacta, además de
bastante ancha, ¿sí? Tiene una orografía bastante complicada, tiene bastantes altibajos, y eso lo veremos cuando veamos un corte topográfico de norte a sur. Hay países mucho más planos, como es el caso de Francia, evidentemente, si exceptuamos los Pirineos y los Alpes, pero, por ejemplo, comparándolo con un país como Bélgica, como Alemania, en cuanto a diferencia de cadenas montañosas, la península ibérica es mucho más complicado, ¿de acuerdo? Se encuentra, además, entre dos focos de acción térmicos. Los anticiclones son los que hacen que haga buen tiempo, ¿de acuerdo?, del subtrópico y que vienen alrededor de lo que son los trópicos y la zona de Canarias, pero además también la zona de acción, y sobre todo en particular en la parte de Galicia y toda la costa portuguesa, de los frentes polares, ¿de acuerdo? Esto hace que, como enseguida veremos, la diversidad de los relieves y de los paisajes sea bastante diversa. Bien, eso hace que haya zonas de semidesérticas, como es el caso de Almería, ¿de acuerdo?, que haya zonas bastante húmedas, como es toda la parte de la cordillera cantábrica, y esto además lo que hace también es que el acceso a los distintos recursos, principalmente el agua, tradicionalmente el agua, pero también, y según fue imponiéndose la industrialización, los minerales, el carbón, etcétera, etcétera, están bastante dispersos y hacen un contraste que hay que tener en cuenta. Además, la península ibérica, como ya veremos según vayamos avanzando en los temas más históricos, tiene un importante valor geoestratégico. Evidentemente también por su cercanía con el norte de África, con el que comparte no solo paisaje, sino también vegetación, y a nivel cultural comparte, además, lo sabemos, aspectos como la gastronomía, relaciones típicamente también políticas, sabemos de Al-Ándalus, relaciones comerciales, evidentemente, ¿vale? Y a partir de la colonización también relaciones privilegiadas con todo lo que es América Latina. Bien, América Latina con el que se comparte, además de lengua, religión, y no es casualidad que la mayoría de las rutas aéreas y marítimas que parten de Europa hacia América Latina partan, evidentemente, de la península de España y de Portugal. En cuanto al contexto europeo, es el segundo país en cuanto a superficie y población, ¿de acuerdo?, por ser uno de los más grandes, y después de Francia en cuanto a superficie y población. Cuarto únicamente en población, superado por Alemania, Francia y Polonia. Como hemos dicho, es compacta y maciza, debido a su extensión, más de 1000 kilómetros de este a oeste. Y encontramos una meseta central, alrededor de la cual se van sucediendo los distintos accidentes geográficos. Bien, como ya hemos dicho, hay dos archipiélagos, y enseguida veremos cómo esta diversidad significa un condicionante para las distintas zonas. En cuanto a zonas morfoestructurales, tenemos la más antigua, que es el zócalo, que es la que primero se crea una vez que, y ahora lo veremos, en la era primaria existía Pangea y Pantalasa, ¿de acuerdo? Hasta ahí, imagino que os suena. La mayoría de la península estaba sumergida, a no ser por el zócalo, ¿de acuerdo? El zócalo y el macizo Ispetgo, que es toda esta parte amarilla, ¿vale? Enseguida encontramos los distintos macizos que se van sucediendo según las etapas geológicas que enseguida veremos, ¿de acuerdo? Que son aquellos que se encuentran en el sistema central, Sierra Morena, ¿vale?, el macizo galaico. Tenemos las cordilleras de plegamiento, una vez que las placas tectónicas han empujado y han hecho que el zócalo se parta, ya lo veremos, y suba, ¿de acuerdo? Y además tenemos, evidentemente, las tres depresiones. Las depresiones son por donde salen los ríos más caudalosos de la península. La depresión del Ebro, la depresión del Guadalquivir y ya en Portugal la depresión atlántica.
¿de acuerdo? Como os he dicho, en la primera era arcaica, ¿de acuerdo? En la era en la que encontrábamos Pangea y Pantalasa, casi toda la península estaba sumergida, estaba bajo el nivel del mar, ¿de acuerdo? Salvo esta parte de la meseta central, que es el Zócalo, que es la parte más antigua. Esto tiene importancia a la hora de hablar de recursos minerales, pero también tiene importancia, por ejemplo, en el cultivo, digamos, pues del vino, ¿de acuerdo? Sabemos que el terroir es una cosa muy definitoria de la producción de un vino, pues en zonas del macizo espérico sabemos que, por ejemplo, el vino tiene propiedades más minerales, ¿vale? Las etapas primaria y secundaria fueron más bien etapas tranquilas de sedimentación, tranquilas pero larguísimas. Estamos desde 4.600 millones de años hasta 65 millones de años, ¿de acuerdo? Evidentemente, épocas de enormes cambios, pero en lo que respecta a la península ibérica, no hay una gran transformación. Sí hay una acumulación de sedimentos, sí hay un avance y retroceso, ahora lo veremos también, del nivel del mar. Es en la era terciaria cuando la placa euroasiática y africana chocan, ¿de acuerdo? Y cuando ahí sí se forman la mayoría de cadenas montañosas, cuando el Zócalo se parte y gira un poco. De hecho, la península ibérica está inclinada hacia el Atlántico, hacia Portugal. Por eso, los ríos más largos y caudalosos van hacia Portugal, ¿de acuerdo? Que son el Tajo y el Ebro. Y ya en la parte española, el Guadalquivir y el Guadiana, ¿sí? Esto lo vamos a ver enseguida, ¿de acuerdo? A través de este vídeo. Lo que acabo de explicar aparece en este vídeo, que evidentemente lo encontráis en la presentación, y os dirijo directamente a este vídeo de YouTube, en el que va mostrando las diferentes etapas que ya acabo de decir, ¿de acuerdo? La arcaica, en la que estaba Pangea y Pantalasa y la mayoría de la península sumergida. Está también en la primaria y secundaria, donde vemos que empieza a haber erosiones, y sobre todo en las terciaria, que es cuando, repito, se produce el choque entre África y Europa, ¿de acuerdo? Y da lugar a la mayoría de los accidentes más característicos de España. Ahí tenemos, por ejemplo, en la era primaria, ¿de acuerdo? Esto es lo que estaba emergido, todo esto era mar, todo el resto era mar, ¿de acuerdo? Es eso precisamente la meseta, es eso precisamente más o menos lo que queda de la meseta castellana, por así decir, que es la zona además más alta, ¿de acuerdo? Es la llanura más alta de la península ibérica y una más altas de Europa. Y aquí veis cómo durante la era secundaria, América, por ejemplo, estaba unida a la península, ¿de acuerdo? Antes de que Pangea se fragmentara absolutamente. Bien. Bueno, todo esto, como digo, lo entenderéis además mejor si lo podéis ver en casa. Entonces, como os he dicho, la meseta está basculada hacia el oeste. Eso hace que estas grandes depresiones tengan, como he dicho, unos ríos bastante caudalosos. La meseta está entre 600 y 800 metros al nivel del mar. Esto hace que, por ejemplo, Madrid sea la capital más alta de Europa después de Suiza, ¿de acuerdo? Después de Berna, ¿vale? Esto hace, y ahora enseguida lo veremos, que, por ejemplo, el clima de la península ibérica y en particular el clima castellano sea un clima continental y montañoso, en el sentido en el que hace inviernos muy fríos, bien, soleados, eso sí, pero fríos, y veranos tórridos, veranos muy muy cálidos. Bien, eso enseguida lo veremos. Como decía antes, los dos archipiélagos pertenecientes al Estado español son el Balear y el Canario. El Balear está formado por la continuación y el prolongamiento de las
cordilleras béticas, que son estas que suben aquí, ¿de acuerdo? Y aparecen Mallorca, Ibiza y Formentera, y Menorca, que es las más al norte, aparece por la prolongación de la cordillera costero-catalana. ¿Sí? Exactamente igual, el mismo caso, por ejemplo, de la prolongación de los Pirineos, que vemos que se aparece. En el caso de Canarias, es un origen 100% volcánico, pero no se producen todas, no aparecen o no emergen todas a el mismo momento, ¿de acuerdo? La más antigua, por ejemplo, es Lanzarote, que tiene paisajes bastante erosionados y bastante planos, y la más nueva es Tenerife. Ahora, por ejemplo, hay una serie en Arte que está hecha en colaboración con el Cabildo Canario, que se llama Hierro, que habla de la isla más metida en el Atlántico, ¿de acuerdo? Ahí podéis ver, es una serie que está basada asesinatos, etcétera, pero está basada básicamente en la estética canaria, ¿vale? Y es una muy buena manera de conocer este territorio. Los factores que afectan para la cantidad de agua y el reparto de agua y de los recursos hídricos en España. Evidentemente, uno de los principales es el clima, ¿vale? Y según el clima podemos encontrar tres tipos de paisajes. La España húmeda, que es la España que tiene que ver con toda la parte del norte de Galicia, también evidentemente contaríamos toda la costa portuguesa, ¿sí? Cantabria, Asturias, País Vasco, ¿vale? Tenemos la España seca, que es la España más bien del interior peninsular, de la meseta, ¿vale? Que tiene recursos hídricos bastante escasos, con ríos muy poco caudalosos, ¿vale? Y luego tenemos, sobre todo en esta zona de aquí, la España más árida, ¿vale? Que es una zona, como he dicho antes, en la que se puede clasificar casi de semidesértica, ¿vale? En los que los ríos tienen muy poco caudal y en el que en verano el estiaje significa que el cauce del río llega al mínimo, ¿de acuerdo? Hay muy poco caudal, ¿sí? Por lo tanto, hay una gran reducción del caudal de estos ríos en verano. La temperatura, evidentemente, también afecta por la evaporación de estos recursos hídricos, pero también por la evapotranspiración, que significa lo que las plantas permiten transpirar de agua. O sea, por ejemplo, en el norte los recursos hídricos son más importantes también porque hay más vegetación. Eso es lo normal. Como os he dicho, también el relieve tiene su importancia, sobre todo en el caso del basculamiento de la meseta. Bien, vemos que también influye, por ejemplo, el tipo de tierra. Hay tierra que es más permeable y que, por lo tanto, permite que se evapore, y hay tierra que es más impermeable y permite que haya ríos subterráneos, ¿sí? Y que los recursos se puedan mantener. Como he dicho, con la evapotranspiración, la vegetación también facilita la retención de líquidos. Pero además está el, evidentemente, factor humano, bien, que también hace que los ríos se cambien de caudal de manera artificial, por el caso de embalses o de canales o de trasvases. El más famoso, el trasvase del Ebro al Segura, ¿de acuerdo? De uno de los ríos más caudalosos a uno de los que menos tienen. Un trasvase polémico y político. Sabéis que toda esta zona semidesértica, pero la zona del sudeste peninsular es la zona que produce la mayor cantidad de hortalizas y frutas de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Los tomates del Carrefour, los limones, etcétera, etcétera, se cultivan aquí precisamente porque el trasvase de agua desde el río Ebro, que está en Cataluña, hasta el Segura, ha permitido las grandes plantaciones. Existen tres grandes cuencas hidrográficas. Una cuenca es donde todos los ríos suelen converger, ¿de acuerdo? Tenemos la vertiente cantábrica, que son ríos por lo general cortos, que empiezan a surgir de estas
estas montañas cantábricas, tenemos la Atlántica, ¿de acuerdo?, que ya hemos visto que son la de ríos más largos, y tenemos además la vertiente mediterránea, que si habéis seguido las noticias, por ejemplo, cuando hablamos aquí de riadas, cuando se producen las primeras lluvias del año, se producen también muchos desperfectos por la cantidad de agua que cae en tromba de un momento al otro, las grandes crecidas. Bien. Existen varios tipos de clima en la península. Tenemos el clima oceánico, que coincide precisamente con la zona que hemos dicho antes de mayor vegetación del norte de la península, todo lo que es Galicia, Portugal, Cantabria, Asturias, etcétera, etcétera. Es una parte que está afectada por todos los frentes que vienen de los polos, del polo norte, y también, evidentemente, el mar, el océano Atlántico. Bien, los inviernos suelen ser suaves, con temperaturas mayores de 6 grados, y los veranos suelen ser también cálidos, pero por debajo de los 22 grados. ¿Sí? La amplitud térmica, que quiere decir la diferencia entre la temperatura mínima y la máxima, es normal, moderada, entre 10 y 12. Y es una zona con muchas precipitaciones, ¿de acuerdo? Una zona de mucha lluvia, también evidentemente esto influyendo en la vegetación. Pero sin embargo, el paisaje dominante en la península es el clima mediterráneo, ¿de acuerdo? También se puede dividir en tres, que sería el Mediterráneo marítimo, ¿vale?, que es la zona que da al mar con el Mediterráneo, pero también esta zona, ¿de acuerdo?, del sur de la península, debido evidentemente a la influencia no solo de los vientos, sino también del estrecho, ¿vale? Suele tener inviernos por encima de los 6 grados, ¿vale?, y veranos por encima de los 22, con unas precipitaciones superiores, por ejemplo, a los del Mediterráneo subdesértico, que es toda esta parte que hemos hablado del sudeste peninsular. En el sudeste peninsular los inviernos suelen estar alrededor de más de 10 grados, ¿vale?, que es la parte de Alicante, de Murcia. Todavía durante un mes o 2 meses se puede uno bañar en la playa alrededor de 20 grados, ¿vale? Y luego ya empieza a bajar. Esta es la zona más cálida de la península, ¿de acuerdo? Pero luego además tenemos el clima de montaña, ¿sí? Un clima que está evidentemente situado en todo lo que son las cordilleras, ¿sí?, en los que los inviernos, por ejemplo la Sierra de Madrid, en los que los inviernos las temperaturas están por debajo de menos 3 grados, ¿bien? Y en el verano las temperaturas están alrededor de los 10, ¿vale? Es una zona evidentemente de precipitaciones, y por encima de los 3.000 metros como pasa en cualquier sistema montañoso, es el reino de las nieves perpetuas, donde la nieve no transpira. Luego, evidentemente, está la originalidad del clima canario, un clima que es bastante benigno todo el año, ya lo veis. En la temperatura, por lo general, más fría son 17 grados, ¿sí?, con muy poca pluviosidad. Eso sí, depende también de las borrascas. En este sentido, existen unos relieves característicos de estas mismas zonas, ¿vale? En el caso, por ejemplo, del paisaje oceánico, ¿sí?, en el que las alturas están cambiando, es una zona bastante accidentada, donde tenemos árboles de hoja caduca, como puede ser el roble, ¿vale?, o la haya, donde los depredadores principales son osos o zorros, que se alimentan de jabalíes, que se alimentan de ciervos, ¿de acuerdo?
Ya hemos visto que los ríos suelen ser caudalosos, regulares, bastante cortos, y es una de las zonas con mayor incidencia humana, ¿de acuerdo?, sobre el territorio, al ser también una de las zonas más pobladas del mundo. Esto es, estamos hablando en particular, por ejemplo, de todo lo que es el País Vasco, ¿de acuerdo?, todo lo que es el País Vasco y alrededor, ¿bien? Portugal, por supuesto, también. En el paisaje mediterráneo, el relieve suele ser mucho más plano, ¿de acuerdo?, evidentemente por la meseta. Tenemos bosques de hoja perenne, y tenemos también, de nuevo, zorros, lobos, linces, ¿sí?, que se alimentan de jabalíes, de pequeños roedores, como son principalmente el conejo, de ciervos, y es una zona de de bastantes aves. Son suelos bastante arcillosos, ¿vale?, y es una zona que también ha sufrido bastante la acción del ser humano. Es una de las zonas que tradicionalmente también han sido más afectadas por la acción humana, principalmente por el cultivo de lo que es la tríada mediterránea, la vid, el trigo y el olivo, ¿vale?, en particular en Andalucía. Pero es que además, recientemente, tenemos cada vez mayor presión demográfica en estas zonas, también por el aumento del turismo y la turistificación de muchísimas de estas zonas, ¿de acuerdo?, en particular todo lo que es la zona de costa. Tenemos la zona de montaña, en la que evidentemente la vegetación cambia, no falta que aprendáis todo esto, ¿de acuerdo?, según vayamos subiendo. Son suelos, por lo general, poco trabajados, ¿vale?, si bien en la parte más basal todavía se pueden encontrar algunos restos de cultivo, pero son también suelos, por lo general, bastante poco fértiles, ¿sí? Curiosamente, además, esto es zona de bastante lluvia, pero también de bastante nieve, lo que impide, en muchos casos, este cultivo. Es una zona también de poca alteración entrópica, quiere decir, de alteración por el ser humano, pero, sin embargo, recientemente, de nuevo, el turismo, ¿vale?, y actividades relacionadas con el turismo, como es el esquí, los deportes de aventura, hacen que estos paisajes estén siendo modificados. Evidentemente, tenemos de nuevo la excepcionalidad canaria, bien, en el que encontramos un suelo bastante difícil de cultivar, evidentemente al ser volcánico, ¿de acuerdo? Las calderas o los conos son los hoyos que van dejando la lava, ¿de acuerdo?, de los volcanes, y esos accidentes que se van quedando grabados en la tierra. Los malpaíses es lo mismo, pero en llanura, ¿vale? Es una zona donde hay muchísimos reptiles e insectos, ¿sí?, y también una zona de migraciones de aves. Se ha cultivado principalmente la patata, el plátano, bien, y esto además se combina con el uso de cada vez más territorio para el turismo. Para terminar, vamos a ver cómo clasificar esta diversidad regional que hemos visto. Por un lado, se puede clasificar por tipos de paisajes, como acabamos de ver, paisaje oceánico, mediterráneo, de montaña, etcétera, etcétera. Pero también por regiones agrarias, ¿vale? En este sentido tenemos, por ejemplo, el norte, en el que es típica la ganadería, el que es típico las pequeñas propiedades o el minifundio, ¿sí? Es también una agricultura bastante variada, pero alrededor de lo que son las tuberculosas, lo que son las cebollas, etcétera, etcétera. Y es una zona que está perdiendo población desde finales del siglo XIX. Tenemos el interior, ¿de acuerdo?, en el que, sobre todo en la parte de Castilla, tenemos un norte con minifundio, con pequeñas propiedades, y un sur con latifundio, con grandes propiedades, por lo general, que son propiedad de una sola persona o familia, ¿vale? El típico cultivo de aquí es, sobre todo en los latifundios, es el vino, en Castilla-La Mancha, una de las regiones de Europa de mayor producción de vino,
y también de trigo o, en el caso de la ganadería, es una ganadería extensiva, como por ejemplo el cerdo o el cerdo principalmente. El Mediterráneo, bien, es una zona, como ya hemos dicho, que se dedica sobre todo al cultivo hortofrutícola. Bien, tomates, pimientos, frutas como principalmente naranjas o limones, cítricos en la parte de Valencia, ¿vale? Tenemos también el agrario de Canarias, ¿vale? Como he dicho antes, plátano, patata, tomate y principalmente en montaña tenemos una zona de policultivo, casi se diría subsistencia, pero eso ya no existe, ¿vale? Por la escasa población. En cuanto a criterios económicos, podemos hablar de tres tipos de regiones. Las más dinámicas, evidentemente, Madrid, País Vasco y todo lo que es el Valle del Ebro, ¿vale? Cataluña y el norte de Valencia. Tenemos regiones menos dinámicas, pero aún así con una media superior en cuanto al PIB, ¿bien? Como son Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias y Murcia, principalmente basadas en el turismo, que permite este crecimiento, y tenemos regiones en declive tanto de población como de actividades económicas, principalmente la zona de la Cordillera Cantábrica, ¿vale? Pero también las dos Castillas, si exceptuamos Madrid, y Extremadura, ¿vale? Y finalmente está la clasificación estrictamente cultural, ¿vale? Las regiones políticas, hoy España está dividida, ya lo veremos, en 17 comunidades autónomas y 52 provincias, ¿vale? Además de 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, ¿vale? Pero es que además hay algunas de ellas que son, como las dos Castillas, que ocupan casi 2/3 de la península, y hay otras mínimas, como el caso de La Rioja, ¿de acuerdo? O Murcia, que son muy pequeñas, ya no digamos Ceuta y Melilla. Y finalmente, una cosa importante para el desarrollo político de la península son las regiones históricas. ¿Qué son las regiones históricas? Son regiones que alguna vez tuvieron algún tipo de unidad administrativa o política, como es el caso de Cataluña durante los años de la Reconquista, pero también, por ejemplo, a finales del siglo XIX con la Mancomunidad, ¿de acuerdo? Es el caso del País Vasco, debido a una lengua particular, una cultura particular. Es el caso de Andalucía, ¿sí? Debido también a, evidentemente, sus conexiones con el Magreb y todo lo que es el norte de África. Pero es también el caso de Galicia, por su emparejamiento con la cultura lusa o portuguesa, ¿vale? Son las que tradicionalmente se han llamado regiones históricas, porque evidentemente existe la otra región histórica, que es Castilla, que es la centralista y la que siempre ha querido absorber el poder o agrupar el poder en torno a ella, ¿vale? O sea que habría una quinta región histórica, que es Castilla. Entonces, por acabar, lo que hemos visto es que la península ibérica es un país de muchos contrastes, muy diverso, ¿de acuerdo? Un país en el que, bueno, dos países, si contamos con Portugal, en el que la desigual redistribución de recursos hace que haya recursos hídricos abundantes en el norte y escasos, por ejemplo, en el sudeste. Que haya importantes yacimientos minerales en el País Vasco y muy pocos, por ejemplo, en el centro de la península, ¿vale? Que haya unos climas muy diversos entre una oscilación de temperaturas muy amplias entre el norte, el centro o el sureste de la península, ¿de acuerdo? Esto hace que haya desequilibrios económicos, ¿sí? Que se han intentado paliar a través, en el caso del Estado español, a través de los fondos de compensación interterritorial. Esto es, las regiones más ricas pagan porque las regiones más pobres puedan, por así decir, acortar la distancia, ¿vale? Esto desde el propio Estado español, pero es que la Unión Europea tiene los fondos FEDER para las regiones europeas más atrasadas, ¿de acuerdo? O con mayor necesidad de desarrollo. Estos afectan principalmente en España a Extremadura y a una parte de Andalucía o Murcia.
Hay zonas que han sabido aprovechar estos fondos, como es el caso de Valencia, como es el caso de Andalucía, como es el caso de Murcia, ¿vale? Aunque sea para la exportación, ya lo sabemos, de material hortofrutícola, lo veremos la semana que viene. Pero hay otras que se han quedado todavía bastante atrasadas, como es el caso, como he dicho antes, de Extremadura, principalmente. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias.